En cuanto al control territorial de las organizaciones criminales, se destacó la importancia de la frontera como zona clave para el control territorial debido a la fragmentación de grupos de narcotraficantes. Se profundizó en la lógica de eslabones del narcotráfico, destacando cómo la aparición de nuevos actos incrementan la violencia y complican el control. Se examinaron las dinámicas de violencia y la influencia de los lazos del parentesco o locales en las organizaciones criminales. Primero, gracias por seguir aquí. Yo en su lugar ya me habría ido a almorzar o a hacer otra cosa. Sobre el tema del control territorial, ¿cuántos de ustedes vieron la serie Breaking Bad? Yo pensé que iban a hacer más. ¿Recuerdan la escena inicial del personaje en paños menores con una pistola en la mano junto a un remolque? Eso es interesante, ¿por qué? Porque las metanfetaminas son una droga para cuya producción y tráfico no necesariamente se requiere control territorial. Porque el tipo, recuerden, producía la droga dentro del remolque, ¿no? En Estados Unidos, en Arizona. Mientras que en el caso de la cocaína, el proceso puede empezar en Bolivia, la producción de hoja de coca o de cocaína, e ir avanzando hasta Estados Unidos, atravesando buena parte de América Latina y por eso causa tantos estragos. En el caso de las metanfetaminas se pueden producir dentro del mismo mercado donde están sus consumidores, no se requieren mayores cultivos porque son básicamente precursores químicos, componentes, en fin, farmacológicos, y por eso son tan graves, ¿no? Porque pueden ser muy baratos. Claro, ahí ya no hay tanta... Igual se adultera, que es lo curioso, ¿no? Porque en el caso de la cocaína alguien podría decir tú adulteras la cocaína porque es muy cara, ¿cómo la baratas? Adulterándola. Pero aquí es barato, igual se adultera, paradójicamente, ¿no? Las metanfetaminas, en fin. Pero no se requiere un gran control territorial, al menos no necesariamente, porque también hay precursores que vienen de China, México, se produce en México y se trafica a Estados Unidos, pero también se puede producir en Estados Unidos. En el tema de la cocaína, lo del control territorial es interesante porque leía un colega mío, yo trabajé un tiempo en se mencionó, ¿no? En el CIDE en México, y un colega que tenía ahí de la División de Estudios Políticos, Guillermo Trejo, decía que el control territorial se volvía un problema de naturaleza distinta cuando en lugar de un gran cartel había muchos pequeños grupos, porque cuando hay un gran cartel controla todo el territorio en cuestión, incluyendo la zona de frontera con Estados Unidos. Ese es el territorio más valioso para controlar fuera del territorio que controla dentro del propio Estados Unidos, porque en el caso de la droga, mientras más cerca estés del mercado de destino, mayor valor tiene la droga. Cuando se dividen los grupos del narcotráfico, ya no tienes solo al cartel de Sinaloa como gran grupo, hay grupos que no tienen control territorial en zonas de frontera, no ganan tanto el narcotráfico y empiezan a derivar a otras actividades como la extorsión. Y Guillermo Trejo cuenta que en el estado de Guerrero, mientras en general los narcotraficantes prefieren evitar a la autoridad, aquí estos grupos capturaban a la autoridad. ¿Para qué? Para quedarse con parte de los fondos de obra pública, para quedarse con parte de los sueldos de los empleados del Estado, pero además para acceder al catastro y saber quién era dueño de qué tierras o de qué bienes inmuebles y por ende saber cuánto le podían cobrar de extorsión. O sea, el carecer del control territorial tenía esta consecuencia patológica, de que estos grupos menores terminaban derivando actividades criminales que para la sociedad probablemente sean todavía más dañinas que el propio narcotráfico. A mí, por ejemplo, me sirve mucho entender esta lógica de los eslabones, ¿no? Porque siempre se dice, ¿por qué en Perú, si tú produces droga, por qué no es tan violento? O incluso la propia idea que nosotros tenemos del Brain, ¿no? El Brain, se ha creado todo un misticismo sobre el Brain, sobre que ahí tenemos remanentes terroristas y además tenemos a los narcotraficantes, entonces tenemos a los narcoterroristas y como que son peligrosos, pero
lo interesante cuando uno revisa en términos longitudinales, digamos, la expansión de los cultivos de hoja de coca en esas zonas, uno puede ver, por ejemplo, que en el Brainsman, o sea, sí ha crecido, sí hay un incremento, pero no es, digamos, brutal como se ha pasado en otras zonas, como por ejemplo lo son todo el trapecio amazónico, ¿no? Y uno dice, ¿y por qué? O sea, ¿por qué en el trapecio amazónico, cuando uno compara con los años anteriores, sí hay un incremento mucho más significativo de hoja de coca? Entonces es como la primera pregunta que nos hacemos, ¿no? Pero luego otro punto importante es que cuando uno tal cual analiza en el BRAE uno no ve que las organizaciones que están en las zonas se están matando. O sea, casi nunca pasa, es decir, como que disputas, porque hay más de uno, pero no se están matando. Pero ¿qué pasa en el trapecio amazónico? En el trapecio amazónico sí se están matando, o sea, sí se están, que no llegue acá en noticias otra cosa, pero sí se están decapitando, sí se están ahí tirándose al río, ¿no? Entonces sí está pasando eso. Y ahí es lo interesante, porque uno cuando va y hace como este zoom en el BRAE encuentra que esta lógica de que de hecho se ha investigado, al menos yo no he encontrado tanto, me gustaría que se investigue más, de clanes familiares, es bien importante y juega un papel fundamental en esas zonas, porque muchos de los que cultivan también son quienes procesan la droga, porque antes, digamos, tenías un cultivador y luego otro el que procesaba, pero ahora no, ahora tienes como, yo tengo mi chacra, entonces yo también voy a, digamos, transformar la droga, ¿no? Y luego, si por ejemplo a mi compadre, porque justo además toda la lógica ahí de este engranaje digamos, de la familiaridad, que incluso también se explica mucho en términos históricos por digamos, la descendencia indígena que tenemos, el apoyo, ¿no? La camaradería del pueblo. Entonces, mira, a ti te pillamos 50 kilos, pero solo tienes 20, tranquilo. Yo te doy los 30 que te faltan. Y digamos, eso pasa en el BRAE. Eso nosotros lo sabemos por los propios informes que se tienen en términos policiales. Entonces, no es que tienes ahí a las familias matándose o disputándose, más bien hay toda una lógica de apoyo, porque los actores se conocen, llevan años en esas zonas y no están peleándose. Pero ¿qué pasa en el trapecio amazónico? En el trapecio amazónico estamos teniendo actores criminales externos, es decir, mucho del crecimiento de cultivos de hoja de coca que se está dando en el trapecio amazónico no son porque ya tenías cultivadores o comunidades, digamos, dedicadas al negocio asentadas ahí. Muchos de ellos son nuevos. Muchos de ellos son, por ejemplo, del Comando Vermelho de Brasil. Hay una presencia súper fuerte del Comando Vermelho en el trapecio amazónico que está financiando el cultivo de hoja de coca. Entonces antes tú no tenías eso, ellos vienen y financian el cultivo de hoja de coca. Y por ejemplo en el trapecio amazónico tenemos comunidades enteras de israelitas, ¿no? Se llaman, son los religiosos, exacto, del nuevo pacto universal. Hay mucha migración de estos israelitas por ejemplo en la triple frontera, y son comunidades enteras que trabajan para organizaciones que van y que los financian, y que son ellos quienes cultivan la hoja de coca. Entonces, ¿qué pasa? Como también están llegando nuevos actores, ¿y por qué esta zona es tan interesante? Porque igual en el BRAE hay como digamos, el Estado tiene un alcance más limitado, y en esta zona también, pero en esta zona, sí, digamos, los accesos en términos de carretera son incluso mucho más complicados que lo que tú tienes en el BRAE. Es decir, la presencia estatal ha estado como por mucho tiempo bastante abandonada. Entonces tú tienes una disputa en estos espacios. Entonces también esto de que en el Perú no somos tan violentos, pese a que cultivamos hoja de coca, o sea, sí, pero no. O sea, sí, dependiendo a qué zona lo veas, ¿no? Y si es que haces una mirada, grande, desde arriba, puede que no somos tan violentos. Pero si ya uno va a nivel subnacional, va a identificar que hay mucha violencia, y nuevamente esta violencia está, ya lo decía el profesor, también lo decíamos cuando conversábamos, porque hay como más de un actor criminal queriendo controlar esa zona, o sea, están disputando esos espacios. ¿Y por qué también es tan importante todo el trapecio amazónico? Porque mucha de la droga peruana no solo sale por puertos, sino una gran cantidad de droga, de hecho más o menos el 40%, si no es más, sale por las pistas clandestinas, sale por avionetas. O sea, todos los días tenemos avionetas de 500, 300 kilos que están saliendo hacia Brasil. Entonces, la lógica de que hayan sembrado hoja de coca en esas zonas no es gratuito, ¿no? Es porque les hace más fácil salir para Brasil, pero como ya hemos visto, también para Ecuador. Por último, cada ponente mencionó sus proyectos relevantes. Por un lado,
Cajat habló sobre su nuevo libro llamado Contra la amenaza fantasma y el análisis de la extrema derecha en Latinoamérica. Por otro lado, Helin presentó sus futuros trabajos como la intervención policial en el mercado interno de drogas y una agenda de investigación para el tráfico ilícito de drogas con miras al 2030. Ustedes pregúntense algo tan elemental como lo siguiente: si el propósito de una organización criminal es hacer plata, la forma más rápida de hacer plata es matar a tu jefe y tomar su lugar. Pregúntense por qué los grupos de crimen organizado no se matan sistemáticamente entre sí para ganar más dinero. Y ahí entra a tallar, eso es algo que analizan los sociólogos, el tema de que la lealtad no puede surgir de la propia organización criminal, porque ahí lo único que importa es hacer la mayor cantidad de dinero, sino que viene de alguna otra fuente, vínculos de parentesco, paisanaje, ¿no? En el caso de los israelitas, el vínculo religioso. Pero digamos, lo que cohesiona habitualmente, por eso, dicho sea de paso, los Zetas terminaron haciendo implosión. Era un grupo que se basaba única y exclusivamente en la violencia, ¿no? En infundir temor, no los traicionaba por miedo a las consecuencias. Bueno, terminaron matándose entre ellos en buena medida. Pero, por ejemplo, en la mafia siciliana hay familias, las grandes, los Corleone, ¿no? Si han visto El Padrino, la saga del Padrino. Entonces, las lealtades derivan de algo que es previo a la actividad criminal, ¿no? Es interesante. Sobre mis proyectos, bueno, acabo de sacar este libro, se va a presentar por segunda vez el 21 de este mes en la librería Sur, contra la amenaza fantasma, sobre la derecha radical latinoamericana, y se va a presentar aquí en la Católica, pero todavía no sé exactamente cuándo, en marzo lo va a comentar Eduardo Damián. Bueno, sobre mis proyectos, el año pasado hemos sacado dos documentos así nuevos, saliditos del horno. Uno, ya lo comentaba, que es justamente la intervención policial al mercado interno de drogas, que aborda el fenómeno del microtráfico, que es entender el comercio de drogas a nivel interno, porque se estudia mucho el tráfico de drogas externo, de que la droga no salga, pero hacemos poco análisis de lo que pasa en términos nacionales y el efecto que este tiene en la seguridad. Entonces tengo ese documento que además está de libre descarga en la página del Mininter. Y luego, para quienes estén interesados en estos temas, porque es necesario que investiguemos lo ilícito, las economías ilícitas, porque no, al menos desde mi postura, entender las democracias, sobre todo democracias nuestras, sudamericanas, latinoamericanas, no puede lamentablemente estar desconectado de lo ilícito, porque muchos países tenemos commodities, minería, recursos naturales, hoja de coca, pero también tenemos otro tipo, digamos, de recursos ilícitos, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que se estudie, o sea, el papel que tienen estas economías en la democracia, y por eso también el año pasado hemos sacado un catálogo de investigación, una agenda de investigación sobre el tráfico ilícito de drogas y propuestas al 2030. Y este documento lo que hace es hacer un análisis de lo que se ha escrito en los últimos 20 años en el Perú sobre drogas desde múltiples perspectivas. Te menciona, mira, ya tenemos información sobre esto, incluso le hemos puesto ahí estadística, hemos usado R, todo. Y luego de hacer todo ese análisis, da como unas preguntas de investigación por si alguien de aquí está interesado en esos temas, que podría investigar, ¿no? Es como, te dice, mira, sobre esto no has investigado, quizás por ahí, si quieres ideas de tesis, de proyectos en comparada. Entonces, nos da luces. Eso es como lo que está ahora. En los próximos meses estamos justamente trabajando un tema de puertos con la Unión Europea que ha decidido financiarme. Y ya estará saliendo y nada, ¿no? El segundo proyecto de la agenda lo presentamos acá, de hecho con la Escuela de Gobierno, nadie fue, los invité, nadie fue. Espero que para este segundo que salga de puertos vayan, están invitados, siempre tenemos coffee break y nada, muchas gracias. Muchas gracias Muchas gracias nuevamente a Sobredosis Política por la invitación.